¿Qué tal amigos amantes del bonsái? Y bienvenidos a mi taller de bonsái. Hoy vamos a hablar de selección de ramas, y es que es muy común cuando tenemos proyectos de cualquier tipo, troncos que hemos cortado, que trajimos de algún lugar, de algún vivero, o simplemente estamos empezando con algún material y hacemos algunos cortes, algunas podas drásticas que llamamos o deformación para generar una estructura, para definir la altura de un árbol. En fin, son muchas las condiciones, son muchas las opciones en las cuales tenemos que tomar decisiones muy fuertes, hacer cortes muy drásticos y esperar que el árbol vuelva a brotar. ¿Qué sucede? El árbol brota, como este ejemplo que tengo acá, este ficus, brota por todo lado, brota por donde se le ocurra, literalmente. Entonces, a veces, o la mayoría de las veces, tenemos que hacer una selección de ramas. ¿Para qué? Por una razón muy sencilla, a veces no todas se pueden aprovechar, porque crecen en algunos casos hacia abajo, o crecen muy verticales, o simple y sencillamente crecen en una posición o en un punto donde no ocupamos una rama, porque está muy cerca de la intersección con el tronco, o porque salió en un punto donde no necesitamos una rama. En fin, opciones hay también bastantes. Lo que sí nos compete en el video de hoy, lo que sí nos trae hoy el video, es poder tomar las decisiones más acertadas para no afectar del todo la ramificación y que las ramas que queden sean las que tienen el mejor potencial posible. Porque muy sencillo es venir y cortar simple y sencillamente y dejar que el árbol vuelva a brotar. Se puede hacer, pero qué mejor sería poder hacer los cortes y la selección de la forma inteligente, de una forma adecuada y sobre todo en beneficio de lo que estamos construyendo acá con el árbol. Así es que yo tengo este ejemplo. Esto es un Ficus microcarpa variedad retusa que le compré a un amigo hace ya unos años. Es un tronco masivo, precioso, tiene una buena conicidad, tiene una buena distribución de ramas, tiene ramas gruesas ya por acá, las ramas primarias, algunas secundarias por ahí ya están presentes. Yo lo he dejado crecer, traía poquita ramificación, lo he defoliado, lo he podado y lo he dejado crecer a sus anchas para ganar vigor. De hecho, este árbol ya hay que trasplantarlo, está bastante tallado raíces, pero hoy lo que vamos a hablar es un poco de selección de ramas de una forma pensando a futuro, no simplemente como decir, bueno, nada más voy a dejar las laterales y ya está. No, vamos a aprender a tomar la decisión adecuada, la decisión correcta, o por lo menos la más correcta posible, en beneficio de lo que ya tenemos pensado para el árbol. Y vamos a verlo con el siguiente ejemplo. Yo tengo ya el árbol un poco más cerca para que nos sea más sencillo poder ver en detalle la ramificación, la estructura que tiene este árbol. Y lo primero que vemos es la rama principal, mi rama direccional, que es esta rama que tengo acá, muy bonita, muy bien elaborada, pero como pueden ver hay gran cantidad de brotes y no todo lo necesito. Lo primero que me llama la atención es este brote tan exageradamente largo que no es que no funcione, me ha ayudado a engrosar la rama en su estructura principal. Entonces esto de alguna forma obviamente me ha servido. ¿Qué necesito hacer yo ahora para empezar a densificar? Ya yo tengo el grosor que necesito. Note, el grosor de esta rama está muy adecuado, o por lo menos proporcionado al grosor del tronco. Recordemos que el árbol va a ser un shohin, la altura tal vez no va a ser más de esto y vamos a lograr una amplitud más de follaje, pero no tan exagerado como este largo. Entonces, ¿qué empiezo a hacer yo? Empiezo a pensar en densificar. Ya tengo el grosor. Ojo, primero yo busco un grosor adecuado y luego densifico. Porque si yo densifico y no tengo un grosor adecuado, siempre se va a ver un señor tronco con unas ramitas minúsculas, con un montón de ramitas más y proporcionalmente no va a ser lo más adecuado. Entonces, yo tengo con esta longitud y con el crecimiento de épocas pasadas de crecimiento, he logrado ya un engrosamiento adecuado o más adecuado para la estructura del árbol. Entonces ya esta rama no sirve. ¿A dónde corto? Surge la pregunta. ¿Puedo cortar aquí? ¿Puedo cortar aquí? ¿Puedo cortar aquí? ¿O puedo cortar a donde exista? Voy a ponerlo para acá. Una bifurcación.
Vea que tengo una rama acá y otra rama aquí. Ya yo tengo una bifurcación en esta rama y que justamente está dentro de la silueta de la rama que yo quiero formar. Entonces yo vengo y corto. Eso es cortar de una forma inteligente. ¿Cómo corto? ¿Corto justamente en el borde, en el nacimiento de la rama? No, porque esto va a retraer savia y voy a correr el riesgo de perder esta rama o la rama siguiente o la que esté más próxima al corte. Entonces yo dejo un espacio, vamos a ver si lo logro ver ahí. Ahí se ve mucho mejor. Vea el espacio que yo dejo acá y dejo la rama protegida para que la savia que retraiga no afecte la salud de esa rama. Veamos otro ejemplo. Vamos a ver cómo lo posiciono. Vamos a hacerlo un poquito ahí. Ok. Yo tengo acá el nacimiento de dos ramas, justamente ahí, justamente acá. Tengo una rama encima de la otra. Ahí se puede apreciar perfecto. Tal vez aquí con la tijera se vea mejor. Vea que están naciendo justamente una encima de la otra. ¿Cuál rama debería dejar? Yo podría dejar la rama más fuerte, que en este caso sería esta que está acá por longitud, y dejar o quitar esta que es un poquito más débil porque tiene prácticamente la mitad de longitud de la rama. Esa es una opción. Y la otra es verificar el nacimiento de la rama como tal y ver cuál está en mejor posición. Diciendo eso, tiene mejor ubicación esta rama que está abajo. Entonces, tomando en cuenta eso, yo quito la rama superior y dejo esta bifurcación. Mismo caso con estas ramas de acá. Vean que yo tengo acá, tengo tres ramas. Una aquí, otra aquí y esta otra de acá que me está haciendo, a ver si la puedo diferenciar ahí, ahí se ve perfecto. Una, dos, tres. Están creándome un abultamiento acá. Entonces yo necesito ir mejorando la ramificación. Yo puedo eliminarlas por completo o podría simplemente quitar la más grande, quitar esta otra y dejar esta superior, esta que quedó aquí, justamente esta, para empezar a crear un poco más de volumen en la ramificación. Note que aquí atrás tengo otra rama que está creciendo verticalmente justo en la intersección de la bifurcación de esta rama. Entonces yo vengo y quito esa y quito también la que está ahí atrás, que está en la misma posición pero en la otra rama. Ya yo con eso, inclusive yo podría venir y cortar esta, no pasa nada. Entonces estructuralmente, vean cómo se ve la rama. Tengo una bifurcación acá y me queda una bifurcación acá. Eso es lo que yo voy buscando a la hora de tomar decisiones con las ramas. Vean este otro ejemplo que está aquí. Vean que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ramas. Yo necesito tomar decisiones con ella para poder acomodarlas bien. Vea que acá tengo dos naciendo, una justo a la par de la otra. ¿Cuál voy a dejar yo? La que me favorezca más en cuanto a la estructura y la formación de la rama como tal. En ese caso, esta rama que está aquí está muy como en la intersección del nacimiento entre esta y la que está más atrás. Entonces yo simplemente vengo y corto. Entonces ya tengo más acomodado esa estructura. Mismo caso acá, donde yo quito un par de ramas y ya la estructura a la hora del alambrado va a quedar muchísimo más ordenado. Esas son las decisiones que yo tengo que tomar con respecto al resto del árbol. Así es que vamos a ir avanzando en la selección de ramas para ver el resultado final. Muy bien, como podrán ver ya hice una selección bastante de ramas y quité unas cuantas que estaban mal posicionadas, por acá me faltó una, o que estaban naciendo en puntos que no iban a ser aprovechados. ¿En qué sentido aprovechados? En el diseño que yo tengo pensado para el árbol.
Una cosa es también la posición y otra cosa es lo que yo pienso para el árbol. Entonces, antes de soltarse a cortar, de agarrar las tijeras, agarrar la cóncava, agarrar cualquier herramienta y ponerse a cortar, tenemos que tener claro lo que queremos lograr con el árbol, hacia dónde lo queremos llevar. Yo tengo ya definida, obviamente, el frente y la altura del árbol, la rama direccional. Entonces, yo sé que el árbol va a tener una cierta forma con la cual yo puedo trabajar. El siguiente paso es definir de alguna forma la longitud, y en esto hay dos formas de hacerlo. La primera es cuando ya se cuenta con un poquito más de, puedo decir experiencia, pero voy a decir también maña, ¿por qué no? Podemos ir pensando a priori un poco en la longitud que va a tener cada rama. Entonces yo puedo basarme con la rama principal que tengo acá e ir reduciendo un poco el follaje. Lo otro que puedo hacer es ir alambrando, y conforme voy alambrando, luego vengo y con la tijera voy reduciendo y voy creando ese escalonado en las nubes de follaje para poder lograr la silueta del árbol. Las dos formas son válidas, usted simplemente escoge la que mejor le funcione. Casos muy claros como estos, que yo sé que alambrando la rama jamás voy a utilizar la longitud completa de la rama, entonces yo puedo venir y recortarme al segundo o al primer brote. Entonces en este caso yo voy a decidir la longitud al primer brote, lo mismo que estas ramas que están aquí atrás, creando más o menos una silueta que me permita luego con el alambrado ir moldeando la forma que va a tener el árbol. Sin necesidad de alambrar, yo puedo ir haciéndome una idea de lo largas que van a estar las ramas, de acuerdo a la longitud ya previamente establecida con la rama direccional. Otra forma muy sencilla de hacerlo es de acuerdo al vigor que tengan las ramas. Ramas o brotes muy largos como estos, yo puedo reducirlos significativamente tomando en cuenta la posición que van a tener dentro del diseño y simplemente venir y cortarlos. Posiblemente se vayan a cortar un poco más, posiblemente se vayan a quedar ahí. Entonces yo puedo venir y más o menos definir con tijera la futura silueta, la forma que tendría mi árbol. Vea que yo estoy haciéndolo prácticamente a ojo. Y Jonathan, ¿se puede hacer así? Sí, claro. Ok, se ocupa un poquito más de experiencia en esto, sabiendo más o menos cuánto vamos a utilizar de las ramas y cuánto más o menos llegaríamos a cortar. Pero se puede hacer. De todas formas, yo estoy cortando muy por encima posiblemente de lo que yo voy a utilizar, pero más o menos para que se hagan una idea, yo puedo ir definiendo aproximadamente la forma del árbol. ¿Qué estoy logrando con esto? ¿Qué estoy provocando? Ahorrarme el alambrado. De alguna forma sí me estoy ahorrando el alambrado, pero más que eso estoy diciéndole al árbol, bueno, vamos a quedarnos a esa altura aproximada y voy a permitir que los brotes largos que estaban consumiendo mucha energía redireccionen esa fuerza de crecimiento y se balancee todavía un poco mejor la velocidad o la fuerza de crecimiento en todo el árbol. Recuerde que necesitamos tener un follaje equilibrado en su crecimiento. Al yo hacer estos cortes, eliminar las yemas apicales, estoy diciéndole al árbol, estoy provocando que su crecimiento longitudinal se frene un poco y retraiga el crecimiento, creando brotación interna, lo que me va a ayudar a densificar. Vean que yo puedo empezar a jugar con el comportamiento del árbol en razón del plan que yo tengo para el árbol. Vean que con solamente esa pequeña cortadita, esa pequeña pinzadita, el árbol ya tiene una forma diferente, tiene una estructura distinta, tiene una pinta, una cara diferente. No he puesto un solo alambre, entonces me doy cuenta que, vean, tengo un espacio vacío muy importante acá que posiblemente podría llenar bajando esta ramita para acá y asunto resuelto. Entonces ahí yo voy diciendo, ok, me sirven estas ramas, posiblemente aquí hay una que ya del todo no me va a servir. Entonces vean que poco a poco yo puedo ir tomando decisiones en pro de lo que yo quiero con el árbol. Yo podría sentarme ahorita
y alambrar el árbol, alambrar todas las ramitas y ponerlas en posición, pero en este momento considero que no es del todo necesario porque ya seleccioné lo que quiero, dejé aproximadamente las ramas que quiero. Vea que de vez en cuando hay una que otra por ahí que estoy eliminando. De hecho, podría inclusive bajarle un poco más la altura. ¿Por qué no? Se podría. Y hacer el árbol, obligarlo a brotar un poco más abajo. Y vean que sí se puede. Entonces voy a hacer un par de cortes más por aquí, que le obliguen al árbol a brotar más abajo. O sea, Jonathan, eso no está en ningún libro, Jonathan, eso no se hace así. Sí se puede, sí es posible. Bueno, aquí hay una rama que no me funciona y la voy a quitar del todo. Y ven, le bajé más la altura. Es más evidente el espacio vacío que tengo acá. Eso sí es cierto. ¿Tengo que hacer? Sí, tengo que llenarla. Tengo que llenarlo. Con el follaje que vuelvo a brotar acá, tengo que ir llenando ese espacio vacío. Pero vean que ya llegué prácticamente a la longitud, al tamaño final que va a tener el árbol luego de su diseño, luego de su trabajo. Así es que yo puedo, eso me va a servir a mí de guía para ir acomodando las cosas, para ir sabiendo con qué cuento, qué puedo ir eliminando, qué puedo ir cortando, qué puedo ir dejando crecer. Por ahí estoy quitando uno que otro brote todavía que sé que del todo no me va a funcionar. Vean que se va haciendo más evidente cada vez más ramas que no se ocupan y eso me va a enriquecer mucho más la estructura de la ramificación. Y si lo vemos así por encima, vean cómo va quedando. Vean cómo va quedando la ramificación, cada ramita en su lugar y el árbol no se ha alambrado. Simplemente se seleccionaron ramas, se cortó lo que estaba de más, se seleccionó posición, longitud y con eso yo voy a dejar que el árbol vuelva a brotar, lo vamos a dejar que brote, lo vamos a dejar que se recupere para en una próxima intervención lo defoliamos, seleccionamos o acomodamos otra vez ramas, trasplantamos y llevamos el árbol a un siguiente nivel. Así es que la selección de ramas es súper importante junto con el alambrado, junto con el diseño, todo va de la mano, súper importante. Una buena selección de ramas para mejorar forma visualmente y estructuralmente la estética de nuestros árboles. Así es que esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si le quedó alguna duda, háganmelo saber en los comentarios al pie del video. No olvide darle like a mi página en Facebook y suscríbase a su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. Nos vemos. Chao.